está grabando, así que, bueno, damos inicio a la clase. Aviso entonces esto de que o sea, cualquier cosa de las dudas que surjan con respecto a el parcial, bueno, yo le digo parcial a la primera evaluación sería, que es una evaluación parcial. Si me escribieron, en estos días respondo, y porque bueno, como vieron que es un tema para cada estudiante, tengo que mirarlo puntualmente, así que en estos días me pongo al día. Ahora no tengo a mano el archivo, así que cualquier cosa de eso se los voy respondiendo individualmente. Igual como les decía, tenemos tiempo. Y después la segunda evaluación, ya les voy avisando para que también se queden tranquilos, tranquilas, es que va a ser la resolución de análisis sintáctico de una oración, o dos, dependiendo de la complejidad, pero van a ver que va a ser, o sea, como más puntual, ¿sí? O sea, va a ser como una especie de cierre de los temas. eh, Así que para que ya vayan sabiendo que así va a ser la segunda evaluación, justamente porque, bueno, ahora estamos trabajando sobre todo sintaxis. En el otro examen era más apuntado a la morfología y más que nada al reconocimiento de formas, también al hecho de que ustedes se pudieran también acercar a textos importantes de la historia de la literatura griega, y que elegí también en función de lo que me pareció que les podía interesar. Pero bueno, la segunda parte entonces va a ser una evaluación de algo muy cortito, que va a ser como hicieron las oraciones que estaban colgadas de Menandro, bueno, algo así va a ser, o sea que algo relativamente fácil. Voy a adelantar entonces hoy qué temas vamos a ver, que en principio ya están subidos al campus. Yo ya dejé visible el campus con el material y la tarea. Acuérdense que siempre, además del sincrónico, ustedes tienen esos videos que yo ya tengo armados de otros cursos de griego, que acuérdense que esos videos siempre son un poquitito más complejos porque como apuntan a un tipo de curso más extenso, tal vez yo ahí me dedico, me focalizo en detalles que por ahí, como por ejemplo la cuestión de la acentuación, que ustedes para este curso dijimos que le íbamos a omitir, que yo sí se los brindo porque me parece que es una herramienta que el día de mañana, si ustedes quieren profundizar, bueno, lo tienen, o van a tener alguna noción o van a saber a dónde recurrir, pero esto se los aviso para que por ahí no se asusten de esos videos, siempre lo aviso por las dudas. Entonces tienen ya subido el material, que son, entonces, vamos a ver el futuro, vamos a ver el tiempo futuro. Hasta ahora ya habíamos visto, dentro del indicativo, habíamos visto el presente, así que ahora sumamos el futuro. Después vamos a ver, para completar la sintaxis, había quedado un tema que yo lo dejé a propósito pendiente porque es agregarle un uso más de preposiciones y de casos, que es el complemento agente. Con la voz pasiva, van a ver que es algo igual muy fácil, o sea, son 2 diapositivas, 3 diapositivas, muy fácil. Y después vamos a terminar de practicar sintaxis, o sea, la sintaxis tiene un poco esto de que ya vimos todo, o lo más importante para este nivel, pero es como hay una cosa que siempre lo que conviene es volver para practicarlo, ¿sí? Entonces, esos son los 3 temas que vamos a ver ahora, de los cuales, sobre todo, el de sintaxis va a estar enfocado a repasar lo que vimos hasta ahora. Va a haber una primera parte de repaso y después vamos a ver las que se denominan palabras no flexivas. Nosotros hasta ahora habíamos sobre todo hecho hincapié en las palabras que declinan, en los sustantivos, los artículos, porque justamente son las que les sirven a usted, o los verbos, porque les sirve eso también para practicar lo morfológico. Y ahora yo me voy a dedicar sobre todo a las palabras que se llaman invariables. Por ejemplo, las preposiciones, vamos a sistematizar alguna, como para que ustedes se lleven como una listita de preposiciones que sí o sí tienen que saber qué quieren decir. Las encuentran en el diccionario, pero mejor si se las saben de memoria, que es una listita cortita que diagramé a propósito, que sea cortita para que esas sean como las básicas que sepan. Adverbios, que es igual que en castellano, los adverbios son invariables, o sea, no declinan, así los encuentro en el diccionario y así son. Y conjunciones coordinantes, que la vez pasada, en la clase anterior, hemos visto el CAI. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué quería decir CAI? Es una palabrita corta. Y Muy bien, ese y, entonces vamos a, ya que vimos el CAI, vieron que, por eso digo yo, hay cosas que ya fuimos viendo, lo mismo que las preposiciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es profundizar en algo de eso con ejercicios, con ejemplos.
Voy ahora entonces a compartir pantalla, espero que me funcione. A ver, documento, tiene que compartir documento. Y voy a arrancar entonces con, esperen un segundo que voy a empezar a compartir un PDF que, o sea, espero que se esté viendo, si no se está viendo, me avisan. Es el futuro. Vamos a arrancar viendo el futuro, que van a ver que es algo muy sencillo. Vemos el futuro ahora porque la verdad les va a servir también para aquellos que todavía tienen por ahí un poco vaga la morfología del presente. Bueno, les va a servir para eso. Si no se ven las diapositivas, me avisan, por favor. Pero en principio yo ya estoy viendo la primera diapositiva que tiene ya la introducción al futuro desde el punto de vista morfológico. Desde el punto de vista semántico, el futuro es como nuestro futuro, ¿sí? Si yo tengo el verbo paideuo, que era nuestro modelo, que quiere decir educar, bueno, el futuro de ese verbo paideuo, que es educar, va a ser traducido en voz activa como educaré, ¿sí? Entonces, es nuestro futuro, lo que se llama en castellano el futuro imperfecto. Amaré, escribiré, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es el futuro, entonces desde el punto de vista de la morfología, lo vamos a ver ahora, desde el punto de vista de la semántica es nuestro futuro, así que por ese lado es fácil. Pero tiene una particularidad morfológica que les va a servir también después para cuando vean otros tiempos, que es el hecho de que nosotros hasta ahora dividíamos entre el presente, y estudiábamos todas las formas del presente, y dentro del presente teníamos voz activa y la voz medio pasiva. ¿Por qué era eso? Porque habíamos dicho que en griego la voz pasiva y la voz media, con esas dos formas, la reflexiva y la de en propio interés, coincidían. Y que entonces lo que estudiábamos era, por ejemplo, presente, voz activa, las formas del primera, segunda, tercera de la voz activa, y después medio pasiva, con ese guioncito, las dos juntas, primera, segunda y tercera persona, primera, segunda y tercera persona, singular y plural, quiero decir, ¿no? Bueno, el futuro, en cambio, es desde el punto de vista, a ver, de las formas y para reconocerlos más fácil porque distingue las tres voces. Es decir, ahí tienen tres o sea, bueno, tres óvalos en naranja, que son las tres voces en la primera persona. Entonces, va a distinguir la voz activa, paideuso, eso es, educaré. Después tenemos la voz media, que es paideusomai, que es la primera persona. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Paideusomai yo voy a tener solo las dos traducciones de la voz media, es decir, educaré en mi interés o me educaré. ¿Sí? Solo me quedo con esas dos traducciones porque la segunda forma que tienen ahí, esa terminada en mai, es la voz media. Y la última forma que encuentran ahí es Paideuse somai, que esa es propiamente la voz pasiva. Entonces ahora, a ver, les pregunto, porque yo ahí les pongo en rojo una sigma y un formante zeta eta. Observan, por ejemplo, vamos a la primera forma, la del futuro en voz activa. ¿Cuál es la diferencia entre el presente y el futuro en cuanto a la forma? O sea, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia guiándose por estos círculos en rojo que les puse ahí? Que antes podíamos tener una Omicron o una Epsilon ahí, ¿o no? En vez de Bien, la sigma. y bueno, bien, pero acá hay una cosa, o sea, el futuro, ¿qué agrega respecto, si comparan la forma en presente del verbo este, ¿qué agregó el futuro como novedad, digamos, para formar el futuro? ¿Qué agrega el griego? Entre la Agre- raíz y la terminación, ¿qué agregó? Sigma. Agrego una sigma. Exacto. Esa es para que ya lo tengan marcado y también en rojo es. La diferencia en cuanto a cómo conjugarlo entre el futuro y el presente es que el futuro agregó sigma. ¿Sí? Y eso les va a pasar tanto en la voz activa, que ahora igual quédense tranquilos que lo voy a desplegar, y la voz media, agregó también una sigma. En el presente, la voz medio pasiva era paideu omai, y acá tenemos paideu somai, agregó una sigma, ¿sí? Entre la raíz y las terminaciones, agregó una sigma. Si quieren, después de la raíz, agregó una sigma.
¿Qué pasa en la voz pasiva, que es nuestra novedad? Porque hasta ahora, como decíamos, nosotros no teníamos voz pasiva, lo que teníamos era voz medio pasiva en un conglomerado. Bueno, al dividirse en voz media y voz pasiva, la particularidad de la voz pasiva es ese formante que tienen ahí en rojo debajo de la otra sigma, que es el formante zeta eta. Y esto se los digo porque si el día de mañana ustedes profundizan en el estudio del griego, sepan que ese formante zeta eta les va a servir para formar la voz pasiva en futuro y otras formas pasivas de otros verbos, ¿sí? Pero esto les viene bien si siguen estudiando el día de mañana. Bueno, sepan eso, que el zeta eta es un formante de pasiva. ¿Y cómo se forma la voz pasiva entonces puntualmente el futuro? Paideu es la raíz, después agrega zeta eta como formante de pasiva, y después la sigma, porque la sigma es la característica del futuro, y después omai, es decir, la terminación que ustedes ya conocen de las formas medias o medio pasivas que veían en el presente. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es mostrarles, voy a pasar en la diapositiva, para que esto lo desglosemos. Entonces, futuro indicativo de la voz activa. ¿Cómo es la conjugación? Si se fijan en esta diapositiva, que espero que la estén viendo, lo que tenemos es las tres personas del singular, yo, tú, él, y las tres personas del plural, nosotros, vosotras y ellos, conjugado. Y del otro lado, en la segunda columna, la traducción, para que vayamos practicando también esa traducción, que es, como dijimos, del futuro: educaré, educarás, educará, educaremos, educaréis, vosotros, o educarán ellos. Y ahora la forma. ¿Ven que la forma, yo lo que les marqué en colorado es la sigma? Porque es si ustedes saben el presente, respecto del futuro, lo único que tienen que hacer es, entre la raíz, que es paideu, y la terminación, agregar una sigma. Entonces, paideu era el presente, el futuro es paideuso. Paideu eis era el presente, paideu seis con sigma en el medio es el futuro. Paideu eis, perdón, paideu ei era la tercera persona en presente, paideu sei es educará, la tercera persona, el singular en futuro. Paideu omen era el presente en primera persona en plural, paideu somen con sigma en el medio es el futuro, educaremos. Paideu sete, vosotros, en el presente era paideuete, y paideu usin, que era el presente de la tercera persona en plural, acá es paideu susin, con esa sigma en el medio. Acuérdense que esa nu, que está entre paréntesis, puede estar o no estar, eso depende de qué le sigue en el resto de la oración, así que por las dudas lo ponemos así entre paréntesis para que sepan que puede estar como puede no estar. Dejo unos instantes para que copien, pero hago ahora la pausa para saber si tienen alguna duda o pregunta. No los veo, así que si alguien... si no hay dudas, confírmenme si están copiando, si puedo pasar. ¿Puedo pasar la diapositiva? Por aquí sí. Por mi parte, sí. Bueno, bárbaro. Hagamos al revés. En la próxima voy a preguntar si no la paso. Sí, gracias. Entonces, vamos a la voz media. ¿Se acuerdan que ahora dividimos voz activa, voz media y pasiva en el futuro? Voz media. Si ustedes recuerdan cómo era la voz medio pasiva en paideu, en presente, bueno, ¿qué dijimos que hay que hacer? Después de paideu, que es la raíz, agregarle la sigma. Y eso es lo que ven ahí en este cuadro. Paideu somai, acuérdense que el presente era paideu omai, paideu se, paideu setai, paideu somesa, paideu sese y paideu sontai. Es, entonces, si yo ya tenía el presente, era a agregarle una sigma después de la raíz paideu, y después siguen las desinencias. Paideu somai es me educaré. A ver, voy a pasar a ver si, claro, acá puse solo la forma reflexiva, pero acuérdense que es tanto me educaré como educaré en mi interés. Si yo puse una por cuestiones de tiempo, digamos. Entonces, paideu somai, me educaré o educaré en mi interés. Paideu se, te educarás
o la otra posibilidad era educarás en tu interés. Paideusetai es se educará o educará en su interés. Paideusomesa es nos educaremos o educaremos en nuestro interés. Paideuseste es os educaréis, vosotros os educaréis o educaréis en vuestro interés. Y paideusontai se educarán o educarán en su interés. Entonces, desde el punto de vista de la forma, es tan fácil como a las formas que yo sabía de la voz medio pasiva del presente, agregarle una sigma después de la raíz. Bien, dejo unos instantes para que terminen de copiar, por las dudas. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta, este es el momento. Bueno, paso a la diapositiva. Si alguien necesita que la deje un poco más, que hable ahora. Avance, profesor. ¿Cómo? Que avance nomás. Va, avanzo, bárbaro. Bien. Y ahora la voz pasiva, que es la última, dijimos. Acá lo que tiene de bueno, como les decía, es que ya no me la voy a confundir con la voz media, como nos pasaba en el presente, que teníamos esas dos formas compartidas, sino que tiene una forma diferenciada. ¿Cómo es esa forma diferenciada? Como dijimos al principio. Hay un formante en griego, que es un formante de pasiva, o sea, si se agrega ese formante es porque ese verbo está claramente en voz pasiva, que es ese formante zeta eta que en esta diapositiva lo tienen en verde. Entonces, paideusé somai. ¿Cómo se forma esto? Raíz paideu. Zeta eta del formante de pasiva. Sigma de futuro, porque ahí está lo importante, ¿no? Que el futuro tiene eso. Y omai, que era la terminación de voz medio pasiva que conocíamos de el presente. Entonces, paideusé somai, seré educado, yo seré educado. Segunda persona, tú, paideu, raíz, zeta, eta, el formante, sigma de futuro y eta, iota suscripta, que era la terminación de, que ya conocíamos de voz medio pasiva en el presente para la segunda persona. Paideusese, con eta y iota suscripta, serás educado. Tú serás educado. Vamos ahora a la tercera persona. Paideu es la raíz, zeta, eta es el formante, sigma es el futuro, etai, que era la terminación que nosotros ya conocíamos de la tercera persona en voz medio pasiva de que la habíamos visto ya en presente. Entonces, paideuseso es será educado, él será educado. Vamos a la primera persona del plural, que es paideu, raíz, zeta, eta, la forma pasiva, el formante de pasiva, sigma de futuro, o mesa, que es la terminación que yo ya conocía de la primera persona del plural, nosotros, en voz medio pasiva. Entonces, esto se va a traducir, paideucesomesa, seremos educados, nosotros seremos educados. Y ahora tenemos paideucesese, la segunda persona, seréis educados, vosotros seréis educados. ¿Cómo armo esto? Raíz paideu. Zeta eta es el formante de pasiva. Con esto no me quedan dudas de que esto es pasivo. La sigma de futuro. Cuando está esa sigma no me queda duda de que es el futuro. Ese es la terminación que yo ya conocía del vosotros ya para el presente. Entonces, paideuceseste, seréis educados. Y paideucesontai, serán educados, es la tercera persona del plural. Paideu mi raíz, zeta eta el formante de pasiva, sigma de futuro y ontai de la tercera persona del plural de la voz medio pasiva, ¿no? Y acá, como insisto, acá tenemos una sola traducción, ¿sí? Seré educado, serás educado, él será educado, nosotros seremos educados, vosotros seréis educados, ellos serán educados. Voy a pasar a esta diapositiva que sigue, para, si no terminaron de copiar, la pueden copiar de acá para que vean a golpe de vista, entonces, las tres formas. Futuro de indicativo. Esto, aclaro que esto es futuro de indicativo porque si avanzamos en la profundización de la gramática van a ver que también existe otro modo en futuro, que es el optativo. No se preocupen, no lo vamos a ver en este curso, es un poco más difícil, de hecho,
se aprenden mucho más adelante, porque tienen sus vueltitas. Pero bueno, ¿cómo es el futuro? Voz activa con la forma solo con sigma y las terminaciones de la voz activa. En la voz media, ¿qué tenemos? Después de la raíz tenemos la sigma y las terminaciones de la voz medio pasiva que yo ya conocía. Y para la voz pasiva puntualmente, tenemos raíz, formante zeta eta, sigma de futuro, más omai y las demás terminaciones de la voz medio pasiva. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, ninguna. Bueno, entonces ustedes van a ver que de tarea les dejé un ejercicio que es de reconocimiento de formas, que es unir con flechas, que es más que nada para que ustedes estén atentos a reconocer estas formas. Yo les puse una lista de verbos, de formas verbales, y les puse en una columna, y en la otra columna les puse las traducciones. Entonces ustedes van a tener que ir al diccionario eventualmente, pero también les va a servir como para, a golpe de vista, bueno, chequear a qué persona corresponde, ¿no? Es un ejercicio de ese estilo. Así que como para practicar esto. Bien, y por último les muestro que esto lo van a tener que copiar, y ahora se los voy a ir dictando, y lo pueden copiar obviamente de acá, de la diapositiva, que es el futuro de IMI. ¿Se acuerdan que IMI es este verbo que quiere decir ser, estar, haber, existir, y que es un verbo irregular y que por lo tanto lo tengo siempre que veo un verbo en omega, como paideu, y que vemos las formas en omega? Tenemos que ver, si aprendemos un nuevo tiempo, aspecto, modo del verbo, tenemos que ver aparte IMI, porque IMI es irregular. Entonces, ¿qué tenemos que ver de IMI? Estas formas. ¿Qué particularidad tiene? Si ustedes miran a ver, lo pueden ver a golpe de vista, pero yo les voy mostrando lo que quiero que responda a mi pregunta. Terminación MAI. Después vemos la forma puntual. Terminación MAI, terminación ETA y OTA suscripta, terminación TAI, terminación MESA, C, un TAI. ¿Son terminaciones de qué? Eso. Las vimos recién igual, ¿no? Pero ¿son terminaciones de qué eso? ¿De voz pasiva? ¿Medio pasiva? Excelente. Muy bien, excelente. ¿De voz pasiva o de voz medio pasiva? Exacto. Bueno, esto es algo que tienen que, digámoslo, el futuro de IMI, como todas las formas de futuro de IMI, perdón, las pueden aprender de memoria, por supuesto. Pero la lógica de este futuro de IMI es que es un futuro deponente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos los verbos deponentes, que algo también me habían dicho que lo vieron en latín, que son estos verbos que tienen formas pasivas, significado activo? Formas pasivas, en el griego además son formas medio pasivas, significado activo. Bueno, el futuro de IMI es deponente, es decir, ven acá, como muy bien me respondieron, las terminaciones son todas las terminaciones de voz media y voz medio pasiva. Pero el significado de IMI nunca puede ser pasivo, ¿no? El verbo ser no tiene voz pasiva. Entonces, la característica de la terminación de futuro, la característica fundamental del futuro, que es la sigma, la tienen. Fíjense, es. Siempre arranca con es. La raíz me quedé chiquitita, es la epsilon solamente al principio. Y después las terminaciones de pasiva. Entonces, esomai, ese, estai, esomesa, eseste y esontai, esas son entonces las formas de IMI. Esomai se va a traducir como yo seré o yo estaré. Acuérdense que tiene otras más traducciones, pero nos podemos quedar con estas dos ahora para practicar. Entonces, esomai seré o estaré. Pero fíjense que la terminación es pasiva, ¿no? Ese, tú serás o estarás. Pero fíjense que eta y otra suscripta yo lo reconocía como terminación de medio pasiva. Estai, el será o estará. Terminación tai de pasiva. Eso mesa. Seremos o estaremos, pero la terminación es mesa. Ese, vosotros seréis o estaréis. Esontai, ellos serán o estarán. Y con esto entonces terminamos de ver el futuro. ¿Sí? Ya les digo, la práctica va a estar en este ejercicio que les puse de reconocimiento de formas, que también van a tener que buscar en el diccionario, y eventualmente se pueden topar con una forma de futuro en una oración, pero la práctica en principio es que ustedes estén atentos a la sigma como característica del futuro después de la raíz y al formante zeta eta. Como novedad, con eso ya estaríamos. Así que
pregunto si vamos bien y ya puedo finalizar de compartir. Sí, muy bien. Bien, bueno, entonces por las dudas, vamos entonces ahora, dejo de compartir. No, casi salgo de la reunión. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, les decía, el segundo tema que va a ser muy fácil, así que quédense tranquilos, es muy fácil, que es el complemento agente. El complemento agente lo podría haber dado antes, pero preferí avanzar en otros aspectos de la sintaxis, porque justo involucra preposiciones, involucra usos de los casos, y como prefería que fuéramos a las seguridades que ya vimos la semana pasada, que vayamos con lo básico, bueno, dejé para, es muy, muy cortito el tema, pero bueno, lo dejé para hoy, lo de ver el complemento agente, así que voy a compartir pantalla para mostrarles el complemento agente. A ver, voy a compartir un documento. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer brevemente la introducción a esto, que es lo siguiente. El complemento agente es lo que aparece en la voz pasiva cuando se dice quién realiza la acción verbal. Es decir, yo en la voz activa puedo tener al sujeto, que es el que realiza la acción del verbo. Yo digo, por ejemplo, el rey escribe una carta. Bien, el rey es el que hace la acción, es el agente. Esta palabrita agente, esto lo repaso por si alguno por ahí en gramática castellana por ahí no lo tiene tan fresco. No sé si lo llegaron a ver en latín esto, pregunto. ¿Lo llegaron a ver en latín? No. No, no lo vimos. ¿No? Bueno, en latín es con ab más ablativo y ablativo. Y en griego, entonces vuelvo, antes de ir a la forma, entonces, si yo digo entonces un rey, el rey escribe una carta, el rey, como sujeto de la oración, es el agente es el que hace, de hecho, el verbo, la palabra agente en castellano viene de el latín primero, el verbo hago, que es conducir, que en griego también quiere decir lo mismo, la idea de conducir, y de la idea de conducir es justamente ser un agente, que es hacer cosas, básicamente. Entonces, vuelvo. El agente, entonces, es quien realiza la acción. Cuando yo tengo la oración en voz activa, el rey escribe una carta, el sujeto es el agente, y está en nominativo. Pero cuando yo paso a la oración a voz pasiva, por ejemplo, la carta o una carta es escrita por el rey, ese por el rey en griego se expresa hypo más genitivo, el punto 1 que tiene en esta diapositiva. ¿Sí? Eso es el complemento agente. El complemento agente entonces es quien realiza la acción verbal en una acción en voz pasiva, en una oración en voz pasiva. ¿Sí? Por las dudas retomo esto en la sintaxis castellana. Quien realiza la acción verbal en una oración en voz pasiva. Entonces, ¿por qué hay que tenerlo sabido? Porque justamente, como en griego ya vimos la voz medio pasiva en el presente, ahora la vimos en futuro, ya nos pueden empezar a aparecer oraciones con un complemento agente. Por ejemplo, en esto que decía yo recién. Una carta es escrita por el rey. ¿Qué pasa? Ustedes ven ahí punto 1 y punto 2. Si el poco genitivo es el agente cuando es una persona, cuando es animado. Si yo acabo de decir, por ejemplo, una carta es escrita por el rey es una persona, es un ser animado, eso en griego se escribiría hypo con genitivo. Mientras que si el agente es un ser inanimado, cosas, por ejemplo, fenómenos de la naturaleza, ese complemento agente va a estar expresado en dativo. Y si ustedes quieren, y ya que vimos los usos del dativo, ustedes recordarán el uso del dativo instrumental, que es
por medio de, con, bueno, ¿qué es ese mismo dativo? ¿Sí? Entonces, esto lo aclaro porque por eso yo decía, preferí posponer una clase, el complemento gente, para verlo hoy, ahora que ya vimos bien las funciones del dativo. Entonces, en una oración, ahora van a ver los sinónimos en griego, yo ahora lo pongo en castellano, pero en una oración como las hojas son movidas por el viento, el que es el agente en esa oración es el viento, porque las hojas no es que no hacen nada las hojas son movidas, alguien las mueve. El agente es el viento. En castellano entonces eso es, las hojas son movidas por el viento. El viento no es una persona. Por lo tanto, eso en griego se expresaría con un dativo, porque en dativo se expresa entonces la segunda posibilidad del complemento agente, que es cuando es un ser inanimado. Entonces, primera posibilidad, hipocongenitivo para personas. Segunda posibilidad, dativo solo para objetos, seres inanimados. ¿Hasta acá se entiende? Ahora voy a los ejemplos para que quede claro, pero se entiende, ¿no? ¿Hasta acá? Profe, Sí. si es animal, ¿entra como dativo? Bien, excelente pregunta. Eso va a depender del... Iba a eso, excelente la pregunta, me ganas de mano, muy bien. La última salvedad que hay que hacer respecto de eso es que eso va a depender de lo que quiere expresar el autor. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, sobre todo, piensen que muchos de los textos que están escritos en griego son textos poéticos, literarios, y que los griegos antiguos tal vez tenían personificaciones y que, por ejemplo, en un texto como de la épica, en donde tenemos, por ejemplo, al héroe Odiseo navegando por los mares, el viento, lejos de ser un agente inanimado, por ahí es una especie de mitificación personificada. Entonces, en ese caso, si yo digo, por ejemplo, que la barca de Odiseo es llevada por el viento, ojo con que es probable que en griego ese viento, como está personificado, vaya no en dativo como una cosa, sino en hipocongenitivo. Entonces, con los animales va a pasar lo mismo. En una fábula, por ejemplo, que hay muchos textos de fábulas, en una fábula, obviamente el animal va a estar personificado, entonces va a estar que es hipocongenitivo. En textos que no necesariamente sean fábulas, que no necesariamente sean míticos, es probable que los animales también estén en hipocongenitivo, porque en general, de nuevo, esto es como la visión humana que los tiende a humanizar a los animales. Pero bueno, puede haber algún autor que así no lo considere, ¿sí? Pero en general los animales, respondiendo a tu pregunta puntual, van con hipocongenitivo. Pero vuelvo, insisto entonces ahora para terminar de completar la idea, esto va a depender del grado de personificación y de personificación que es el autor de ese texto el que se lo otorga, ¿sí? Pero bueno, y eso es lo mismo ustedes. Si ustedes tuvieran que producir un texto en griego, también tendrían que pensarlo así. Si ustedes consideran a eso que está actuando como animado, personificado casi, hipocongenitivo. Y si no, un dativo instrumental. Les voy a mostrar los ejemplos a ver si queda más claro con eso. Les doy unos minutitos porque mi idea es, como vieron que les decía, como no tengo para pasar con mis efectos el PPT en el celular, les pido que en todo caso les doy unos minutitos para que copien estas oraciones, que son estas dos. Ahora se las voy dictando, las voy diciendo en voz alta, pero les doy unos minutitos para que las copien y las vamos a resolver así oralmente y después les muestro la resolución en una diapositiva siguiente, pero no lo puedo hacer por paso porque me llevaba 20 millones de imágenes y no era la idea. Entonces, la primera oración es Ángelos, hypo, tuseu, pempetai. Ángelos, hypo, tuseu, pempetai. Esa es la primera oración, que les doy unos minutos para que vayan copiando. Y la segunda oración es hoi, agroi, tois, ishyrois, potamois, seirontai. Hoi agroi, tois, ishyrois, potamois, seirontai. Entonces, les doy un minutito más para que mientras lo vayan copiando y ahora vamos a hacerlo así entre nosotros acá en la clase oralmente, ya les digo, no puedo ahora poner los efectos en el celu.
y en la próxima diapositiva les pongo la resolución. Así que me callo un segundito, perdón, es solo para que copien, estoy acá. Bueno, a ver, la primera oración, Angelos, hypo, tuseu, pempetai. ¿Qué se busca primero en una oración? Dijimos. El verbo Bien, ¿y acá cuál es el verbo? pempetai. Excelente, muy bien, pempetai. Muy bien, que acuérdense que estaba esta intuición que decíamos, nosotros construimos hipótesis. Vamos a jugarnos a esta hipótesis que habíamos visto en la clase, que es que el verbo tiende a estar hasta el final, no es obligatorio, pero es posible. Entonces, bueno, pempetai. ¿Cómo lo termino de comprobar? Bueno, primero si tiene forma de verbo. ¿Tiene forma de verbo? Y, a ver, ¿reconocen la terminación de qué persona es? Hoy vimos formas verbales, así que la terminación tai, ¿de qué es esa persona? ¿Qué persona es? ¿Se acuerdan? Lo vimos hoy, Eh, digo. tercera singular voz pasiva. Excelente, muy bien. Ahora, fíjense, lo único por las dudas es que, como este verbo, fíjense que no tiene sigma, ¿no? Pempetai. Entonces sabemos que esto tiene que ser, por lo menos hasta lo que nosotros conocimos, tiene que ser presente. Entonces, ojo, porque esto puede ser tanto voz media como voz pasiva. Obviamente, como acá estamos practicando la voz pasiva, con complemento agente va a ser voz pasiva. Pero este es el tipo de cosas que en todo caso también por eso viene bien aprender el complemento agente. Porque si yo detecto en la oración que hay un complemento agente, ya me quedo completamente seguro de que es una voz pasiva, ese pempetai. Pero de antemano yo no sé qué es. Entonces, yo voy al diccionario. Acuérdense que por las dudas uno va al diccionario a chequear. El verbo pempo, que ya creo que nos había aparecido, el verbo pempo quiere decir enviar. Entonces, ese enviar es un verbo transitivo, ¿sí? Entonces, así como está pempetai, si yo todavía no veo lo del complemento agente, en mi mente yo tengo que ver tres opciones. Pempetai puede ser es enviado, que es voz pasiva, se envía o envía en propio interés, si es voz media. Eso es lo que ustedes tienen que tener en la mente o con los cuadros a mano, ¿sí? Y después, bueno, a partir de los demás elementos de la oración, terminar de armarlo, ¿sí? Bien, vuelvo a nuestro esquema de siempre de oraciones. Pempetai, si está en tercera persona del singular, yo tengo que buscar un nominativo singular que funcione como sujeto. ¿Cuál es ese nominativo singular que funcione como sujeto? Ángelos. Bien. Y entonces yo ahora ya acá puedo empezar a traducir, ¿no? Ángelos, pempetai, ¿y dónde tengo el complemento agente que estamos practicando? Hypo, tuseu. Bien. ¿Alguien se anima a traducir esta oración así, ya? Eh, sería como eh, Sí. que se, que se envíe el mensajero del Es voz pasiva. Dios. Este seguro que va a ser voz pasiva. Entonces si es voz pasiva, ¿se acuerdan cómo se traducía? Un mensajero, ¿Es ¿cómo enviado? era? Es Exacto, enviado. un mensajero, muy Ah, bien, un mensajero es enviado. Y ahora, ¿cómo traducimos? Hypotuseu, que era el complemento agente, por el Por los Dios. dioses por el Dios, porque del acá Dios. es por el Dios, dice, ¿sí? Bien, vamos ahora a la resolución. Miren acá lo que les pongo en esta diapositiva. Yo les puse, la que tienen que ver es la de abajo, la que dice voz pasiva. Ahora vamos a chequear lo que les puse arriba de la voz pasiva. Ángelos es el sujeto de meración, hipotuseu pempetai es el predicado, pempetai, núcleo verbal, es lo que tengo subrayado, un mensajero, pempetai, es enviado, porque esa es la voz pasiva de las tres opciones que yo podía tener. Acá, como tengo hypo, tuseu, que es hypo congenitivo, y bueno, acá no me queda duda de que esto es un complemento agente, y si hay complemento agente tiene que haber voz pasiva. Entonces, un mensajero es enviado por el Dios, sí, por el Dios. Hypo congenitivo.
Y como nosotros ya vimos preposiciones, ustedes ya saben que en la estructura HUPO es una preposición, rige genitivo, esto es lo que aprendimos hoy, ¿sí? No sé, pero bueno, es que lo tienen que saber, ¿eh? Pero ya vieron cómo funcionan las preposiciones. HUPO es una preposición, rige genitivo, y a las preposiciones les poníamos nexo subordinante, y a lo que regía la preposición, término. Entonces, acá tenemos, ahí abajo de HUPO dice NS, y tu CU tiene abajo una T, que es término. Hago una aclaración. Esto lo menciono para quien le sirva la estructura, porque sé que es una forma de abordar la lengua griega que ayuda. Al que no le ayuda porque lo complejiza, porque prefiere ir directo al grano, mientras reconozca que Hipotus te usa un agente y traduzca bien, no me importa, ¿sí? Pero esto se lo digo porque, bueno, por ahí si ya han estudiado otra lengua antigua, en latín se suele también trabajar con análisis sintáctico, mejor que lo sepan, ¿sí? Pero si quieren directamente hacer los esquemas básicos de la sintaxis e ir directo a la traducción, si lo hacen bien, a mí no me molesta. Entonces, un mensajero es enviado por el Dios. ¿Y qué les puse arriba? Yo les puse para que vean cómo es el mecanismo de, cómo sería la voz activa, para que reconozcamos bien qué pasa con el agente. Si yo tuviera que dar vuelta a esta oración y pasar la voz activa, esta oración sería Joseos, ahí está en rojo, Angelon Pempei, en donde yo tengo acá, entonces, el verbo conjugado es Pempei, pero fíjense que ahí ese Pempei está en voz activa. ¿Y qué tenemos? A Angelon, que es el objeto directo. El Dios envía un mensajero. El Dios envía un mensajero. Como dije antes, en una oración en voz activa, el agente es el propio sujeto. El agente es el sujeto. En voz pasiva, el agente tiene que expresarse de algún modo, y que es lo que traducimos en castellano como por tal cosa. Con hipocongenitivo para los animados, como es este el caso, y con el dativo solo para los inanimados. Entonces, si les sirve, como para ir entendiendo la estructura, pueden copiar entonces esa oración que tienen en voz activa arriba. Y aprovecho, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden ir haciendo, pueden ir planteándola. ¿Vamos hasta acá, entonces? ¿Paso a la diapositiva? Yo tengo una duda, profesora, Sí, con sí, respecto al sí. verbo ser o estar aquí, al usar la voz pasiva, en los dos ejemplos, está escondido, ¿cierto? El verbo ser, cuando dice es Muy bien, enviado. muy bien, muy buena tu pregunta. Retomo algo que vimos cuando vimos verbos, y para eso está bueno como que las cosas vuelvan a aparecer. Eso es una cuestión de traducción, si querés, ¿sí? O sea, en castellano, la voz pasiva es con una forma compuesta. Es el verbo ser más participio. Ser enviado. Entonces, en griego no. En griego es una sola palabrita, pempetai. Entonces, es un problema de traducción. Es como decís, está escondido, pero está escondido porque en castellano no tenés forma de expresar la voz pasiva con un solo verbo. Es soy enviado, eres enviado, es enviado. Siempre tiene que estar ese verbo ser más participio. En griego no. En griego es una sola forma. Esa es lo que se llama asimetría de las lenguas. En griego es una sola forma, o sea, un solo verbo. En castellano son dos. Pero lo tenés que poner sí o sí porque es la forma en que en castellano expresamos la voz pasiva, con el verbo ser. ¿Se entiende? Entendido. Gracias. Cualquier cosa igual ahora lo seguimos practicando. Bien, y vamos a la segunda oración, que es para practicar la otra forma de la gente. Poiagroi, tois isuroi, potamois, seirontai. Bueno, acá, a ver, ¿cuál es el verbo y cuál es su sujeto? A ver, ¿quién se anima? El verbo El verbo sería. Ah, dale. ro, lon, serontai sería el verbo. Excelente, muy bien, Seirontai. Y ahora tienen a mano los cuadros del futuro, porque lo vimos recién, así que esta terminación ntai, nu, tau, ai, ¿qué forma de qué persona es?
Tercera plural. Muy bien, muy bien. Es tercera plural. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre tai y ntai, por el pempeta de arriba. Tai es la tercera del singular, ¿sí? Y ntai, con una new antes, es la tercera del plural, ¿sí? Singular, plural se diferencian por esa new antes. Bueno, aclaro, ya se los voy adelantando, si quieren lo pueden ir anotando, que el verbo seiro quiere decir dañar, arruinar, puede querer decir. Bueno. Y ahora, si esto es una tercera persona del plural, ¿cuál es su sujeto? Tenemos que buscar un nominativo plural, entonces, porque si esto es plural como verbo, acuérdense que yo tengo que ir a buscar entonces un plural como nominativo. ¿Quién reconoce cuál es el sujeto hoy? ¿Cuál es hagamos la hipótesis de cuál es el sujeto? Hoy acroi. Yo doy. Excelente. Hoy agroi. ¿Se acuerdan lo que quiere decir agros? Lo tenemos Campo, como. agricultores. ¿Cómo? Eh, los agricultores, el campo. Los campos, ¿sí? Los campos. Entonces, o sea, fíjense, por ahí en latín ya aparece también la palabra ager, agri, no es la misma palabra, etimológicamente es la misma. Entonces, hoi agroi. Entonces ahí ya tenemos algo. Hoi agroi, seirontai. Los campos, si seiro era arruinar. ¿Cómo pongo esto en la voz pasiva? ¿Los campos qué? Son arruinados. Bien, Arruinados. son arruinados. Y ahora, ustedes lo que tienen, estas palabritas que me quedaron en la oración, es tois, isfirois, potamois, que en qué caso están. No, es fácil igual, pues es lo que estamos practicando, pero ¿en qué caso Eh, están? Dativo plural. Excelente, dativo plural, muy bien ahí, destacando ahí el número, muy bien. Entonces, ¿reconocen qué quiere decir potamois, no es cierto, a esta altura? Ríos. Muy bien. Entonces, ahora no saben qué quiere decir ishurois, porque es un adjetivo. No importa. Ahora se los digo yo lo que quiere decir, pero hasta ahora pueden ir traduciendo. Hoyagroi, seirontai, tois, potamois. ¿Cómo traducimos hasta ahí? Los campos son arruinados por los ríos. Excelente, muy bien. Ahora les digo, ishuros es un adjetivo que quiere decir fuerte. Entonces, les pongo acá entonces ya llega a la diapositiva. Miren la parte de abajo, por favor, porque hice el mismo truquito de pasar voz pasiva y voz activa para que lo tengan de comparación. Ahora miren solo la oración de abajo que ahí tienen la solución. Entonces, Hoyagroi, los campos. Seirontai, núcleo verbal, está subrayado en el predicado. Los campos son destruidos y todo eso que estaba en dativo, tois, isgirois, potamois, es el agente, ¿sí? Le ponemos ahí, lo encerramos como agente y está todo en dativo, acá no hay preposición, ¿sí? Es todo dativo. Al núcleo de esa construcción es el sustantivo. Acuérdense que siempre, ahora lo vamos a repasar, pero los sustantivos son los núcleos de estas construcciones nominales. Entonces, ese potamois es el núcleo sustantivo. Y después, al que es adjetivo, que si Shurois le poníamos atributo, porque es un atributo de potamos, o sea, ¿cómo es ese? ¿Qué atributo le doy a ese río? Bueno, es fuerte, son fuertes. Y tois, que es el artículo, también a los artículos les poníamos la A de atributo. Como les dije, esto no se preocupen, si no se quieren embarullar con sintaxis, como mínimo divídanme sujeto, predicado y las estructuras básicas, ¿sí? Y traduzcan con correcciones, así, pero insisto, yo prefiero que tengan estas estructuras desde lo más chiquito hasta lo más grande, porque me parece que en estos momentos, que es un inicio, ayuda a tener todo bien nomenclado y con los nombrecitos y las cajitas. Entonces, traducción de esto, los campos son arruinados por los fuertes ríos, digamos. Y por último les puse ahí, esto solamente a modo ilustrativo, si les sirve, el hecho de que si yo quisiera pasar esta oración que está en voz pasiva a la voz activa, ¿cómo sería? En castellano sería que los poderosos ríos, los fuertes ríos, arruinan los campos. Entonces, el sujeto sería hoi, y lo tengo que pasar a nominativo, obviamente, hoi, isiroi, potamoi. Por eso está en nominativo. Seirusin, ahora el verbo está en voz activa, entonces los poderosos o los fuertes ríos dañan, y como el verbo dañar es transitivo, lleva objeto directo, bueno, tusagrus está en acusativo, objeto directo.
¿Para qué les muestro esto de la comparación entre voz activa y voz pasiva? Para que vean que el agente, cuando hablamos de agente, hablamos de una estructura que está en la voz pasiva, que es el responsable de la acción del verbo, pero como en voz pasiva está dado vuelta, porque justamente el énfasis está puesto en quien padece la acción, pues acá veíamos los campos son dañados, pero ellos no hacen nada, son dañados. O antes, el mensajero no hace nada, es enviado. ¿Quién lo enviaba? El Dios. Acá, ¿quién es el que hace la acción? Los ríos. Entonces, para que comparen eso, esos ríos en una oración en voz activa serían el sujeto, que son el verdadero agente, digamos, si estuvieran en voz activa, sujeto. Pero ya les digo, es solo como para practicar eso. Y después, bueno, repasamos entonces. Hypo como genitivo, agente persona, personificado, animado, y dativo solo, agente cuando es algo de la naturaleza, una cosa, etcétera, etcétera. Bien, dejo de compartir. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profesor. Bien, bien. Bueno, bárbaro. Bueno, como me queda la clase, la segunda parte de la clase con la parte de sintaxis, yo ya tengo -10, así que aprovecharía que ahora hacemos un corte y haría, yo tengo 51, así que volvemos y 1 minuto, así tenemos estos 10 minutitos de descanso y en lo que sigue nos metemos de lleno en esto último que les decía, que es una parte práctica de sintaxis y después alguna cosita nueva de sintaxis. Así que, bueno, nos vemos en 10 minutos. Gracias. A ustedes.
Bueno, ya estaríamos para volver, espero que estén por ahí. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, nos queda entonces esta segunda parte que con esto más o menos que ya la sintaxis del curso la vamos a tener ya completa. Porque sobre todo lo que nos quedan ver son algunas cuestiones de morfología, pero lo más importante de la sintaxis griega, por lo menos de la oración simple sin subordinación, ya la tienen, ¿sí? Así que la verdad que, como les puse en el mensaje, el último mensaje en el campus, ojalá que hayan podido hacer las sentencias de Menandro que les mandé, porque la verdad que es una experiencia para mí de las más lindas cuando uno estudia estas lenguas antiguas, que es poder descubrir las palabras de los autores, de autores que han escrito hace tantos siglos y que uno las está descubriendo hoy en día de la fuente original, ¿no? Así que bueno, hace un par de semanas, unas semanas apenas sabían, algunos sí ya sabían, pero muchos ni sabían el alfabeto y ahora estamos en esta instancia y la verdad que me parece como, a mí me gusta mucho ese momento del griego, cuando uno empieza ya a descubrir a los propios autores con sus propias voces. Y ojalá, como siempre digo, que se los aliente a ustedes a después leer sus propios textos. Ojalá que así sea. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, yo siento que me despido cada vez que comparto pantalla porque yo no los veo, ustedes no me ven a mí tampoco, así que voy a empezar a compartir pantalla y creo que hasta un rato largo no los voy a ver, y ustedes tampoco a mí, van a ver la diapositiva, donde lo que les voy a mostrar es primero van a ver un cuadro general que va a estar orientado a ver la sintaxis desde las clases de palabras. Van a ver que el orden es así, son cosas que ustedes ya saben, pero vistas de otro modo para jugar un poco también con qué sabemos y qué todavía nos falta ver. Ahora lo van a ver, pero bueno. A ver, esperen que estoy seleccionando el archivo. Acá, resumen de sintaxis. Bien, bueno. Este cuadrito lo armé, entonces espero que se vea bien. Lo armé así bien colorido, como para ponerle así toda la alegría a la sintaxis, que sé que puede resultar pesada, y enfocado desde las clases de palabras. Y para ir, van a ver, yo en mi celular lo veo más o menos, pero espero que se vea que hay una línea amarilla en el medio de este círculo amarillo del centro, porque divide justamente el tema que vamos a ver hoy, que es las palabras de arriba son las que le flexionan, que esto ya las vimos, y las palabras de abajo, las tres círculos, por decirlo de algún modo de abajo, son invariables, son las que no flexionan y ese es el tema nuevo. Pero a mí me gusta ir eso, de lo conocido a lo no conocido. Entonces arranquemos por lo conocido. O sea, primero voy a mostrar rápidamente, esto es un repaso, así que en esto voy a ir un poco más rápido. A ver, nosotros ya vimos verbo, que el verbo, acuérdense que es lo primero que yo busco en la oración porque es el núcleo de la oración. Del verbo yo saco el sujeto, saco si es transitivo, si es el verbo ser. Entonces, el verbo por eso es el núcleo de la oración, ¿sí? Y es importante reconocer su flexión justamente para reconocer con qué sujeto concuerda, qué otras cosas necesita. Si es voz pasivas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas nos orientan a la hora de realizar la sintaxis. Después lo otro que vimos es el sustantivo. Por ahora, adjetivos, que ahora lo vamos a terminar de chequear, vemos pocos, porque el adjetivo lo vamos a terminar de formalizar en cuanto a un cuadrito de cómo flexiona el adjetivo la semana que viene. Por ahora lo que más vimos son sustantivos, que vimos que hasta ahora son núcleos del sintagma nominal, dice ahí. Es decir, son núcleos del sintagma en el que están. Entonces, ¿qué quiere decir un sintagma nominal? Un sintagma es una construcción y el sustantivo en general es el núcleo. ¿Por qué? Porque ese sustantivo es la palabra más importante, pues es la que tiene el peso semántico. ¿Y qué puede ser núcleo de qué? Cuando hablo de sintagma nominal, ¿qué puede ser? Puede ser núcleo del sujeto, puede ser núcleo del objeto directo, puede ser núcleo de un predicativo subjetivo, puede ser núcleo de un término de preposición, puede ser núcleo de un circunstancial, puede ser núcleo de un complemento agente, ahora que vimos de un término de un complemento agente, puede ser núcleo o sea, puede ser aposición, el sustantivo,
Ahora vamos a practicar, por las dudas, pues esto es una categoría sintáctica que de nuevo, por ahí los tengo que remontar a la escuela, pero por las dudas quiero terminar de ver qué es eso. Entonces ahora lo vamos a chequear, pero en principio lo importante es eso, que el sustantivo es el núcleo, es la palabra más importante de su construcción. El artículo ya lo vimos, siempre es atributo, hoy lo practicamos bastante, me parece, siempre le ponemos atributo, porque no tiene peso propio, siempre está siendo la determinación de un sustantivo. Y el adjetivo tiene dos posibilidades. El adjetivo puede ser atributo, como por ejemplo vimos recién en la oración de los ríos fuertes, es el atributo, pero también el adjetivo, por ejemplo, puede ser el núcleo de un predicativo subjetivo. Si yo digo, el río es fuerte, por ejemplo, ahí si yo tengo es como verbo ser, este verbo como el que sería en griego el verbo mí, y yo digo fuerte, bueno, ese fuerte es adjetivo. Y entonces ahí sí el adjetivo va a ser predicativo, subjetivo, pero también podría ser objetivo. A lo que voy con esto es a que esto ya lo vimos, ¿sí? Estas cuatro clases de palabras ya fueron apareciendo en la oración, y lo que voy a hacer ahora es darles ejemplos de cómo esas palabras operan, como para terminar de cerrar nuestra práctica de sintaxis. Pero ¿qué palabras nuevas vamos a meternos hoy como nuevas? Tienen las tres que tienen abajo, que son estas invariables. Por un lado, las conjunciones coordinantes, de las cuales, como yo les dije, hoy, hasta ahora, ya la única que saben, la única que vimos en la clase es CAI, que era el I. ¿Qué son las conjunciones coordinantes? Conjunción es una palabra que viene en latín, que quiere decir algo que une. Jungere en latín es eso, unir. Entonces, ese conyungere es unir con. Siempre un nexo, una conjunción coordinante es un nexo coordinante. Sintácticamente lo vamos a llamar así. Si no quieren ponerle, como siempre les digo, pónganle un circulito abajo, un medio círculo abajo, márquenlo de algún modo, pero sepan que una conjunción siempre va a unir dos cosas que están al mismo nivel sintáctico. Puede coordinar, piensen en el I si quieren, ¿no? Puede coordinar dos núcleos del sujeto, dos verbos, la semana pasada vimos ejemplos de eso, dos verbos, dos sujetos, dos oraciones, y así sucesivamente, pero siempre son dos cosas que están al mismo nivel sintáctico. Ahora lo vamos a practicar, pero como les digo, a mí me gusta ir como de lo conocido, de a poquito a lo nuevo, y hoy lo que vamos a hacer es sistematizarlo, les voy a dar unos cuadritos para que los tengan a mano. Respecto del adverbio, el adverbio es invariable, el adverbio es como en castellano, ¿no? Hoy, lentamente, bien, mal, ahora no, por ejemplo, el adverbio negación, y en general la mayoría de las oraciones que nosotros vamos a manejar en este curso va a ser un circunstancial. ¿Circunstancial qué quiere decir? Es una circunstancia del verbo. Entonces yo puedo decir, el rey escribe una carta lentamente. Lentamente es un adverbio de modo y está haciendo una circunstancia de ese escribir. ¿Cómo escribe? Lentamente. También puedo decir, el rey escribe una carta ahora. Ese ahora también es un circunstancial, en ese caso es de tiempo. Pero si yo lo busco en el diccionario, ese adverbio es invariable, no cambia nunca, siempre es igual. Por eso es importante reconocerlos y distinguirlos de las cosas, de las palabras que flexionan, que son las que hasta ahora estuvimos practicando. Y por último, las preposiciones, que algunas ya vimos. La clase pasada, ¿se acuerdan que terminamos de sistematizar los usos de los casos? Y habíamos dicho que las preposiciones en estas palabritas, que en general son muy cortas, y que las preposiciones pueden regir varios casos. Algunas pueden regir un caso, pueden regir solo dativo, otras pueden regir dativo, acusativo y dativo, otras pueden regir dativo y acusativo. Es decir, no les voy a pedir en este curso que se aprendan una lista tremenda de preposiciones y lo que quieren decir. Pero tengan estas intuiciones. Son palabritas que son cortas, entonces cuando uno las ve, no saben, en una oración no saben que eso es una preposición. Bueno, van al diccionario y chequean, PRP, acuérdense que lo vimos la semana pasada, chequean que lo importante es que les diga que eso es una preposición y qué caso puede regir, ¿sí? Porque ahí lo que van a tener es el término, que es lo que les pongo ahí abajo. Siempre la preposición de su estructura va a ser el nexo subordinante, como vimos recién en hypo, por ejemplo, bueno, hypo con genitivo. La preposición va a ser el nexo subordinante y el término, en el caso que nos diga el diccionario, va a ser va a estar en el caso que nos diga el diccionario. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a terminar de armar, pero por lo menos quiero que se lleven este panoramita de lo que vamos a practicar ahora son
algunas oraciones con verbo, sustantivo, artículo y adjetivo, o sea, la primera parte, la de las palabras que flexionan, y en la segunda parte de la clase ya vamos a ver conjunción coordinante, adverbio y preposición. A ver, le voy a poner esta oración que es la siguiente. Croisos, hoton ludon tyrannos, coma, polon, horion, arge. Croisos, hoton ludon tyrannos, polon, horion, arge. Les doy unos minutos para copiar, pero mientras aprovecho para contarles que a propósito les puse, traté también de darle cierta animación a las diapositivas y a las oraciones. En este caso les puse una vasija griega, si no me equivoco del siglo V, no me anoté la referencia, que está ahí mostrándonos una imagen de Creso. Creso, por si alguien no lo conoce, es un personaje que aparece en varios textos de la literatura griega, es el rey de Lidia. Y aparece, por ejemplo, en el texto de Heródoto, en las historias de Heródoto, porque Heródoto justamente, no sé si a alguien le tocó como tema Heródoto en el examen, no sé si a alguien le tocó, pero Heródoto escribe sobre todo las guerras entre los griegos y los persas. Y para llegar a entender esas guerras entre griegos y persas, además explora la cultura y la historia de otros países vecinos a Grecia, bueno, los griegos, países, bueno, naciones, pueblos, y uno son los lidios, a quien para los griegos todos estos pueblos, como los persas, los egipcios, los lidios, etcétera, etcétera, son llamados bárbaros. Bárbaro, que es un término que hoy día usamos de modo distinto, bárbaro para un griego antiguo es el que no le entiendo lo que está diciendo, porque barbar es justamente lo que escuchaban los griegos cuando le hablaban estos pueblos que ellos no entendían lo que estaban diciendo, es, ¿qué dicen? Barbar, barbar. Entonces de ahí viene la palabra bárbaros, de el que dice barbar, el que dice algo que yo no estoy entendiendo. Entonces, Creso es una figura muy importante para la cultura griega porque es el rey de Lidia. Lidia es una región muy vasta en época justamente, ya les digo, en el siglo V, y en esa vasija se representa la muerte de Creso en la pira. Creso había tenido una entrevista con el famoso sabio griego Solón, que a alguien también le tocó el tema sobre Solón en el examen, espero que sí. Y Solón era un sabio, uno de los sabios más importantes del mundo griego, legislador, y los lidios y todos estos pueblos bárbaros en general son vistos por los griegos como personas que se dedican sobre todo al lujo y a los excesos y a las suntuosidades, ¿no? Sobre todo los persas, pero también es el caso de Creso. Y bueno, Creso lo invita a Solón a que lo visite y le pregunta a Solón si él considera que Creso es el hombre más dichoso del mundo. Y Creso lo que le pregunta a Solón es si cree que efectivamente él es el hombre más dichoso del mundo, porque Creso mide eso en términos de riqueza. Lo que le dice Creso a Solón es, ¿no ves este palacio en el que vivo, en estas riquezas en las que vivo? Obviamente la respuesta va a ser sí, yo soy el hombre más feliz del mundo, no puede haber otro. Y Solón, que era justamente un sabio, y una de las características del mundo griego muy valoradas es la de la mesura, la de la medida, Solón le dice, mira, Creso, para que yo te diga si sos feliz o no, si sos el hombre más feliz del mundo, en verdad tengo que esperar hasta tu muerte, porque hasta que no termine tu vida yo no te puedo asegurar que vos sos el hombre más dichoso del mundo. Y bueno, Creso termina capturado por los enemigos y llevado a la pira, y en el momento en el que está en la pira se acuerda de Solón, y él, Creso, creyendo que era el hombre más dichoso del mundo, hasta que después termina capturado y de la peor manera, y termina siendo quemado por el enemigo, se acuerda en ese último minuto de su vida de Solón y de esas palabras de, bueno, no cantemos victoria antes de tiempo, esto de ser el más feliz del mundo. Y por supuesto estaba la crítica, eso es de parte de los griegos, hacia el bárbaro que solo mide su felicidad en términos materiales, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Entonces, bueno, aprovecho y ya les voy introduciendo esto y vamos a practicar entonces esto que decíamos de las palabras flexivas. Entonces, hasta ahora ya lo vimos. Croisos, hoton, ludon, tyrannos, polon, horion, argei.
¿Me identifican el verbo acá? Argei. Muy Argei. bien, excelente. El verbo arjo quiere decir gobernar. Si yo le busco su sujeto, la terminación epsilon iota, claramente necesito un nominativo singular y espero que lo estén reconociendo al primero, que es Croisos, ¿no? Que obviamente es el nombre de Creso en griego, ¿no? Creso es Croisos. Entonces, Croisos, seguro que eso está en nominativo. Arjo dijimos que era gobernar. Y ahora pregunto, ¿hay otras palabras que están en nominativo que puedan seguir estando dentro del sujeto? Tyrannos. Excelente, bueno. Y acá lo que tenemos es que entre jo y tyrannos, en el medio tenemos ton ludon, que con esa terminación omega nu. ¿En qué caso está eso? Genitivo plural. Excelente. Muy bien, genitivo plural. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que solía aparecer ese genitivo en el medio entre el artículo y el sustantivo, como para que yo no tenga dudas de que ese genitivo depende de ese sustantivo? Bien, entonces, ¿se acuerdan sintácticamente que le poníamos el genitivo? Si no, no se preocupen. ¿O cómo lo traducían? Sí. No escuché, sí, perdón, ¿eh? Pero la pregunta es cómo traducíamos el genitivo en ese caso es de especificidad, ¿cierto? Esa es la respuesta. Muy bien, es especificativo. ¿Y qué le agregábamos en castellano? ¿Cómo lo teníamos que traducir? Pues es la proposición de, pero Excelente, perfecto, bien, bien. Era fácil la pregunta, era fácil. Bien, entonces, aclaro entonces que acá lo que tenemos entonces es que el sujeto no es solo croisos, es croisos, coma, joton, ludon, tyrannos. Tyrannos es tirano, rey, ¿sí? Entonces, esta estructura que está entre comas, que es Creso, el rey o el tirano, y Ton Ludón son los lidios. Está en mayúscula porque en griego los gentilicios van en mayúscula. Entonces, Creso, el rey de los lidios, el tirano de los lidios. ¿Y eso qué es? Una aclaración del núcleo del sujeto o un sustantivo que es tyrannos, porque es el núcleo, ¿no? Modificando otro sustantivo, eso es lo que vamos a llamar aposición, ¿sí? Una aposición es un sustantivo que modifica otro sustantivo. Suele estar entre comas y lo que hace es justamente ser una aclaración del núcleo del sujeto. Entonces acá no es solamente el sujeto, el núcleo es Creso, pero me aclara algo más de ese Creso. ¿Quién es? Está entre comas y su núcleo es un sustantivo. Esto, por ejemplo, por lo que les decía recién de que lo que estábamos practicando. Un sustantivo que modifica otro sustantivo es una posición. ¿Sí? Entonces, yo les voy a pasar acá la diapositiva con la oración resuelta, ahora la puse apaisada, para que ya lo vayan armando ustedes, espero que ya pudieran haber estado escribiendo algo en sus cuadernos, pero con esto ya lo vamos a terminar de armar. Entonces, Creso, el rey de los lidios, o el tirano de los lidios, Creso es el núcleo del sujeto. Dejó a Tyrannos se llama apósito o aposición, eso depende del maestrito con su librito, como quieran, apósito o aposición. El núcleo de la aposición es el sustantivo Tyrannos, que es justamente lo que quería practicar, que por ejemplo, un sustantivo que modifica otro sustantivo es el apósito o aposición, tiene atributo, que es el jo, y ton ludon, que es el que traducimos de los lidios, es el especificativo. Creso, el rey de los o el tirano de los lidios, yo ya les había anunciado que el verbo arjo quería decir gobernar, mandar, ser el primero. ¿Y qué les muestro acá? Que este verbo arjo, yo voy al diccionario y me dice ser el primero, guiar, pero ¿qué les pongo ahí? Que este verbo puede querer decir ser jefe de alguien, mandar a alguien, y eso puede ir con genitivo o con dativo. Es decir, acá está el genitivo, porque polón y jorión, ya lo practicamos recién, esa terminación es de genitivo. Entonces, esto es
lo que se denomina un régimen. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Estoy aprovechando para practicarlo. El régimen por antonomasia de los verbos era el acusativo. A eso lo llamábamos objeto directo. Pero cuando el verbo rige algo que no es acusativo, que es decir, que es o dativo o genitivo, le poníamos régimen, ¿sí? Entonces, ahí les pongo que jorión quiere decir lugar, sitio, región. Y polón es una palabra que tenemos en castellano como prefijo en poli, como, ¿qué puede querer decir poli? Mucho. Varios. Exacto, Muchos. muy bien, mucho, muy bien, muy bien. Como en palabras castellanas tenemos ese prefijo. Entonces, Creso, coma, el rey de los lidios, o el rey, o el tirano de los lidios, gobierna, es jefe de, o gobierna, muchas regiones, muchos países, no sé, porque bueno, efectivamente Creso era un tirano y era en este sentido era un gobernante que fue conquistando distintos pueblos. Entonces, ¿qué practicamos acá? Sustantivo que me especifica algo, o sea, me añade alguna precisión sobre otro sustantivo que suele ir entre comas, es el apósito, ¿sí? Y eso es como, creo que nunca nos había aparecido, por eso ese es el tema nuevo, digamos. Y después repasamos que hay verbos que no rigen acusativos, sino otros casos como genitivo o dativo, que me lo da el diccionario, por eso les pongo la diapositiva ahí para que vean el diccionario. Por ejemplo, este caso, arjo, que rige genitivo, y lo traducimos como se traduce en castellano. Si en castellano gobernar es transitivo, traduzco transitivo. Gobierna muchas regiones, ¿se entiende? Preside muchas regiones. Pero eso va por el camino de la traducción. En griego, eso es un genitivo régimen. El verbo arjo rige genitivo. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? Bueno, y hago una última práctica seguimos con las palabras flexivas, estos son temas que, insisto, ya los vimos, simplemente para practicar, les pongo 2 oracioncitas. A ver, acá tenemos la primera oración, si quieren la van copiando mientras se las voy dictando y ahora les pongo la resolución en la siguiente diapositiva. La primera dice, agazón fármacon jochronos estin. Agazón fármacon jochronos estin. Bien, y la segunda es jochronos, agazos y atros. Jochronos, agazos y atros. Bien, les doy un minutín para copiarla. Y ahora pasamos a la resolución, primero como hicimos la otra vez. Hacemos primero en forma así oral y después les muestro la diapositiva, pero quiero que primero la hagamos entre todos. Agazón fármaco con jochronos estin, es la número 1, y la número 2, jochronos, agazos y atros. A ver, la primera oración. Agazón fármaco con jochronos estin. ¿Cuál es el verbo conjugado? Estin. Muy Estin. bien, excelente. ¿Se acuerdan qué quería decir este verbo? Entonces, El verbo ser o estar. excelente, muy bien. El verbo cero está en tercera persona. Y con este verbo yo tenía que encontrar, por un lado, el sujeto y por otro lado, el predicativo subjetivo. ¿Se acuerdan? El predicativo subjetivo que era lo que dependía de ese verbo ser. Yo defino algo. Y hay una regla, porque si ustedes se fijan acá, a ver, cronos, ¿saben qué quiere decir? Cronos, la palabra cronos. Tiempo. Excelente, tiempo, muy bien. Cronómetro, por ejemplo, muy bien. Y después la otra palabra, las otras palabras, ojo, porque también están en nominativo. Lo que pasa es que, a ver, fármacon. Fármacon, ¿saben lo que quiere decir? También está en castellano. Medicina. El fármaco. Excelente, medicina, remedio. Remedio. Lo primero que quiere decir en griego es hierba. Y del derivado de hierba también puede querer decir veneno, ¿sí? No sé si conocen el personaje, por ejemplo, de Medea. Medea es el famoso personaje de la mitología que inmortaliza Eurípides en una de sus tragedias, que es quien en venganza a Jasón, su esposo, que la abandona y bueno, la traiciona,
mata a sus propios hijos, y Medea es conocida por ser una hechicera y usa muchos fármacos. Es un fármaco, esto fármaco, es un neutro. Utiliza muchos fármacos, que es el plural, muchas hierbas, que son hierbas, pero también son venenos. Entonces es curioso porque la palabra fármaco en griego puede querer decir tanto una cura como medicina, que es lo que va a querer decir acá, pero también puede querer decir veneno, ¿sí? En algún contexto. Bueno, y entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál hipotetizan ustedes que puede ser el sujeto de la oración? O Cronos. Muy bien, el tiempo es. Y acá hay una clave que ya la dijimos y por eso vuelvo a esta oración, o a una oración así, la traje a propósito para repasar este tema, que es lo que tiene artículos. Si yo tengo duda entre qué es sujeto y qué es predicativo, lo que tiene artículo es el sujeto. Entonces, Jojoronos estin, el tiempo es, y ahora voy al predicativo subjetivo. ¿Cuál es el predicativo subjetivo? Agazo fármacon. Fármacon está en neutro, no está acá el artículo porque no justamente, el artículo lo va a tener el sujeto. Y agazón es un adjetivo que quiere decir bueno, ¿sí? Puede tener otros sentidos, pero para este contexto es bueno. Entonces, traducción de esta oración, el tiempo es un buen fármaco, en el sentido de una buena medicina, un buen remedio. Esto también es una máxima que suele aparecer en la literatura griega, en esta idea, como recién mencionaba lo de Solón también, esta idea de la prudencia, de la mesura, de los griegos y esta idea de tener, de no apresurarse a las cosas. Bueno, el tiempo es un buen remedio, es una buena medicina. Y en la segunda oración, a ver, porque las puse a propósito juntas, ahora les pongo el análisis igual, pero para ya ir adelantando. Cojronos agazos y atroz. Es muy parecida, la única diferencia es que hay una nueva palabra, hay algo que falta, a ver, y atroz está en palabras como pediatra, por ejemplo, o foniatra, ¿qué es el El pediatra, médico. por ejemplo? Muy bien, el El médico, el médico de pediatra los es el médico de los niños, el foniatra es el de la voz y así, ¿no? Entonces, y atroz es médico. ¿Cómo traducen esta oración? Ojojronos, agazos y atroz. El tiempo es un buen médico. Excelente. ¿Qué pasó ahí? Muy bien, muy buena esa traducción. La diferencia es que en la segunda oración no está el verbo ser, pero se acuerdan que habíamos dicho que el verbo ser puede no estar, ¿sí? Entonces, acá ya les pongo en esta diapositiva la resolución. ¿Qué tienen entonces acá? Bueno, les puse, vamos a la de abajo, porque la de arriba ya la habíamos resuelto, pero si quieren ahora la revisamos. Entonces, si ustedes quieren, están las dos posibilidades. Reponer el verbo en mí, como así entre paréntesis, para que, bueno, para ordenarme un poco la cabeza. Entonces, el tiempo es un buen médico, predicado, predicativo, subjetivo, y si quieren, podrían, si da, no siempre se puede en castellano, pueden respetar el hecho de que no esté el verbo en griego y tratar de no ponerlo en castellano, como les puse en esa oración. ¿Ven? En verde que les puse la traducción. El tiempo, coma, un buen médico. Eso va a depender en oraciones sueltas como las que vamos a empezar a manejar nosotros, bueno, las que ya empezamos a manejar, al no tener contexto, pueden elegir. Después cuando uno traduce textos más largos o que tiene más contexto histórico, bueno, puede decidir mejor poner el verbo, no ponerlo, pero acá manéjense como quieran. O reponen el verbo, como recién hicieron muy bien, el tiempo es un buen médico, o pueden, si quieren respetar, y si queda bien en castellano, el tiempo, coma, un buen médico. Pero yo les digo, la cuestión acá es para repasar, entonces aprovechamos para repasar. Predificativo o subjetivo con el verbo ser, el hecho de que si yo tengo que, como en la primera oración, dudas entre qué es sujeto y qué es predicativo, lo que tiene artículo va a ser mi sujeto. Y en la segunda oración lo que practicamos es esta cosa de que el verbo es ser, como es un verbo que es tan importante y que justamente, por otro lado, quiere decir ser, perfectamente puedo omitir si uno entiende, o ellos, por lo menos los griegos entendían entre ellos que si no estaba, no pasaba nada. Se entendía igual. Bien, entonces con esto ya les digo, era para practicar, agregué lo del apósito en la oración anterior porque me pareció que no había aparecido, pero lo demás creo que ya están todos los temas listos. Voy a pasar ahora ya a conjunciones coordinantes, adverbios y preposiciones. ¿Hasta acá vamos bien entonces? Sí,
Bárbaro. Bueno, listita. Esta es una listita, me quedó un cuadrito de todos los colores, pero a propósito para que sea bien visual no sé, yo tengo mucha memoria visual, a mí me sirven los colores, me sirven las estructuras, así que trato de transmitírselos a ustedes. Esta es entonces una lista que ahora les doy un tiempito para copiar, igual la tienen en el campus, ya la subí. De conjunciones coordinantes. ¿Qué dijimos que eran las conjunciones coordinantes? Eran estas palabras que unen oraciones, unen frases, unen palabras, y acuérdense que son cosas que están siempre al mismo nivel sintáctico. Yo se las dividí, si no se quieren acordar de esto, no importa, pero a mí es un orden que a mí me sirve como para acordarme como una de cada una, por lo menos. Las copulativas, cópula quiere decir unión, ¿sí? Cópula quiere decir unión. Entonces, las copulativas son las que añaden información. La más importante, que es la que vimos porque es la más frecuente, es CAI. La tienen ahí, la primera, CAI. Hay otra que es T, que también quiere decir I. Ahora les voy a explicar qué diferencia tiene con CAI. La vamos a ver en un ejemplo. Entonces, es como si quieren, como ya vieron esto en latín, es como el cue latino, ¿vieron el cue? Senatus pupulusque Romanus, que es ese cue que aparece en segunda posición, es eso. Ahora se los pongo en un ejemplo, pero es lo mismo, es el mismo cue. Después hay una que también podemos traducir como I, que es ese D, pero fíjense que ese D yo les puse otra flechita, porque ese D, que puede ser traducido como I, también puede ser traducido en una estructura que es muy frecuente en griego, que es men, de, por un lado, men, y el de por otro lado. Entonces, por eso les digo, el de solito ya puede querer decir i. Pero puede aparecer también, y esto se los va a dar al diccionario igual, no se preocupen, obviamente todas estas cosas están en el diccionario, pero bueno, yo se los quiero mostrar así también. Entonces, men, si aparece solito el de, es un i, o puede ser un i. Pero fíjense que muchas veces ese de está con un men que apareció adelante. Y eso les sirve a los griegos para ordenar frases. Men por un lado, de por otro. Esto yo siempre lo digo, es importante tenerlo en cuenta porque los griegos piensen que son un pueblo que, acuérdense cuando hicimos el panorama inicial, los griegos no tienen escritura desde el vamos, ¿sí? Acuérdense que hubo toda una época que habíamos visto del mundo griego de que no tenían escritura, se valían más de la oralidad. E incluso cuando en el siglo IX se introduce el alfabeto griego, entre el siglo VIII, VII, VI, antes de Cristo, por supuesto, la escritura no era masiva, no escribía todo el mundo, no, escribían en todo caso los escritores, la gente por ahí de recursos, pero el pueblo en general no se manejaba con la oralidad. Y entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esas estructuras del estilo por un lado, por otro, le servían mucho a la oralidad. Porque entonces si yo como hablante te digo un men, después me ordena que te voy a decir otro de, y vos como oyente, cuando escuchás ese men, sabés que después va a venir un de. Entonces, oralmente se ordena, ¿sí? Entonces, esto lo comento para que también, para mí es importante no desligar el estudio de la lengua de los pueblos que las usan. Y ya les digo, este men de, que a ustedes por ahí les suena raro, bueno, es como, van a ver que si leen textos en griego aparecen un montón. ¿Y por qué? Bueno, por esto que les digo, porque era muy de la oralidad. Bueno, y otras copulativas negativas, fíjense ahí, ute y mete, ahora vamos a ver que u y me quieren decir no, bueno, ute y mete quieren decir y no, y ude y mede también quieren decir y no. Entonces, primera listita, copulativas, kai, y, te, también quiere decir y, pero pospuesto y en el segundo término. De también puede querer decir y, pero también puede querer decir por otro lado, si antes además este se, men. Ute y mete, que quieren decir y no. Ude y mede, que quieren decir y no también. Ahora van a ver cómo este u y me lo vamos a ver como adverbios, así que quédense tranquilos. Y después las adversativas. Cópula quiere decir unión. Adversativo es justamente una adversación, es eso, es un pero, ¿no? ¿Cómo se dice pero en griego? Alá. Alá con doble lambdas quiere decir pero. Pero ojo, porque también si yo dije antes una cosa negativa, también puede querer decir sí, no. Es como el but en inglés, ¿no? Claro, para más fácil, ¿sí? Que a veces puede ser pero también puede querer decir sí, no, ¿sí? Entonces, Alá, es sola esa. Y les agrego este de, que es el mismo de
que había aparecido en verde como copulativa, porque ese de, en contexto, a veces puede querer decir y, que va a ser la mayoría de las veces, pero en algunos casos lo vamos a poder traducir como pero o como sino. Así que sépanlo. La conjunción adversativa, el pero con antonomasia en griego es el Allah, pero o sino. Pero el de, en algunos casos, puede funcionar como pero. Entonces, copulativas son las verdes, adversativas las celestes. Vamos a las disyuntivas. Les pongo solo una. Profe, Sí, el me, que es como negación que aparece en los ejercicios, ¿sería adversativa? ¿O es otra es un clasificación? no, es un no, es un no. Ah, Quiere igual que decir nuestro no no. en español. Es como el no nuestro. Claro, es un adverbio, ahora lo vamos a ver listado. Y quiere decir no, solamente no. Vale, gracias. No de nada. Ahora igual quédate tranquilo que lo vamos a completar Va. en una diapositiva siguiente. Entonces, decía, disyuntiva es justamente una disyunción es o una cosa u otra. Y eso en griego es una es decir, eta, obviamente tiene el espíritu, ¿no? Y el acento, Eso quiere decir o. Y después hay una que les puede aparecer mucho si trabajan, por ejemplo, en las sentencias de Menandro probablemente les apareció, que es este gar, que se llama causal o hilativa, se traduce como pues. Suele aparecer este gar en segunda posición en inicio de oración, digamos, porque es justamente una explicación. Pues, es un pues, es el nam latino, si quieren, es el nam latino, ¿sí? Bueno, lo mismo que la era el sed, en latino. Aprovecho, estoy bilingüe hoy. El CAI es el ET, el T es el CUE, le digo, para decir los más rápidos, ¿no? El ALA es el SED, el E es el OUT, y bueno, el GAR sería el NAM latino, ¿sí? Es un pues, ¿sí? ¿Por qué se los puse así? Para que me parece, a mí me gusta, como tener las cositas ordenaditas, las tienen en la carpeta. Siempre esto lo pueden encontrar en el diccionario, pero por las dudas a mí me gusta que lo tengan así. Insisto, lo tienen después en el campus. Les pongo los ejemplos. El primer ejemplo, la primera oración es para que vean el uso del té. Ven que polemos es una palabra que ya apareció. ¿Se acuerdan qué quería decir polemos? Guerra. La Muy guerra. bien. Y loimos quiere decir plagas. Entonces, fíjense ahí, polemos, loimoste es lo mismo que decir polemos kai loimos. Entonces, polemos kai loimos, ese es fácil de traducir, que es guerra y plaga, la guerra y la plaga, o la guerra y la peste. Polemos loimoste es lo mismo. Lo que pasa es que entonces es simplemente para ver que ese T, que aprendimos recién, que es como I, se traduce I, se pospone al segundo elemento de la coordinación. ¿Sí? Es como yo les digo, es como el cue latino. Como latín. Y después les quería mostrar, no hace falta que hagamos el análisis sintáctico, pero les quería mostrar el uso del men de. Ven que se los pongo ahí en colores. No hace falta que lo anoten ahora, quiero que lo vean nomás. Joimen, seoi, asana, toyeisin, jode, anthropois, netoi. Esta oración tiene un men de, esto que les decía que para los griegos es fundamental porque les ordena el discurso. Si yo como oyente ya escucho un men, en algún momento va a venir un de. Entonces a mí me ordena las ideas. Piensen esto sobre todo en un pueblo que se manejaba con la oralidad, ¿sí? Entonces, ahí tienen, el verbo lo reconocen, ¿no? ¿Reconocen cuál es el verbo conjugado? ¿Es sin? Ahí, ¿Hay sin? Muy bien, este es el verbo y mí, pero en tercera persona del plural, son. El sujeto está clarísimo ahí, hoy, se hoy. Y acá les muestro entonces algo de la posición, que es que el men y el de van siempre en segunda posición. Se traducen al principio, se traducen donde uno pueda traducirlos, pero siempre son segunda palabra de la oración. Siempre, men y de son segunda palabra de la oración. Entonces, ven que ahí ese men está entre hoy y se hoy, pero no voy a traducirlo así en castellano. Eso es algo de la posición de men y de. Por eso se los quería mostrar en una oración, más allá de ver la listita. Entonces,
Si yo ya tengo ese men, yo puedo empezar a traducir. Por un lado, porque yo ya, como les decía, me ordena el discurso. Por un lado, hoy, los dioses son, y ¿se acuerdan qué quiere decir Athanatoi? No me acuerdo. Thanatos, ¿se acuerdan lo que quiere decir? Thanatos. Muerte. Muy bien, muerte. Y esa alfa que está delante de esto es una alfa privativa, que es muy frecuente en griego, que entonces, si Thanatos es muerte, lo que no tiene muerte es inmortal. ¿Sí? Estamos de Ah, nuevo, acá estén pensando en, alguno le habrá tocado, supongo, de los temas del examen, el de Hesíodo, por ejemplo. Bueno, Hesíodo es uno de los autores de poesía griega que justamente concibe, es como el Homero primero y después Hesíodo, pero Hesíodo lo que hace es formalizar la mitología de dioses, ¿sí? Y bueno, acuérdense que en esa mitología de dioses, para los griegos que son politeístas, bueno, hay diferente cantidad de dioses, los dioses son inmortales, ¿sí? Para esto, para esta cosmovisión griega. Entonces, por un lado, hoy, sujeto, los dioses son inmortales. De anthropoi, thnetoi. Por otro lado, los hombres, y thnetos quiere decir mortal. Entonces, por un lado, los dioses son inmortales. Por otro lado, los hombres Mortales. mortales. Se podría reponer el verbo ser, ¿sí? Acá veo un error en la diapositiva, me pido disculpas que el artículo está mal. En vez de ho debería ser hoy. Pido disculpas, fue un error de distracción. O es hoi anthropoi, ¿no? Los hombres son inmortales. Es, ya les digo, simplemente para ubicar este mende, que es de mucho uso, y es por un lado o por otro, y que siempre lo van a ver como en segunda posición de la estructura. Pero se traduce donde a ustedes les sirva. Por un lado tal cosa, por otro lado tal otra. Les voy a mencionar, y para no extenderme en el tiempo, porque prefiero practicar oraciones, estos son giros coordinantes, o que también los podrían llamar coordinantes correlativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos coordinantes que vimos, los griegos suelen ponerlos juntos también, de nuevo, piénsenlo en la oralidad. Kai Kai, que ya lo vimos, y TT, o mismo Tekai pueden estar combinados, que eran los que querían decir él, y eso en realidad es enfático. Cuando ponen varios Kai, no siempre hay que traducirlos como y, uno puede hacerlo distributivo, tanto como, no solo, sino también. Son, justamente los ponen Kai, así como duplicados, para que de nuevo se ordene el discurso. Entonces yo ya sé que acá hay un Kai y después va a venir otro, y eso me ordena, por un lado, por otro, no solo, sino también, tanto como. Fíjense, con el EE, el cuadrito amarillo, también. O una cosa o la otra. Y a veces lo repiten. Ya. Ponen lo ponen dos veces. Es enfático, ¿sí? Eso se llaman giros coordinantes. Lo mismo con el ute o el mete que había aparecido antes. Ni. Mete, ute, ni. Insisto, esto se los van a topar, pero yo quiero que sepan cómo conciben esto los griegos, ¿sí? Mende, ya lo habíamos visto, por un lado o por el otro, que es el verde, y me voy a detener un monon a la CAI, porque también es muy frecuente, que es no solo, sino también. Monon es una palabrita que quiere decir justamente solo, solamente, y alá es este pero, que acuérdense que era el adversativo, que también podía querer decir sino, ¿se acuerdan que dijimos? Que es como el sed latino, como el but en inglés, que es pero también es sino. Entonces, un monón no solo, alá kai, sino también. El kai muchas veces puede ser traducido como también, sobre todo en esta estructura. Un monon a la kai. Les voy a mostrar la oración. Insisto, esto lo tienen en el campus. Por ahí no quiero perder tiempo en que lo estén copiando. Cópiense aunque sea uno de cada uno para que, no sé, uno del rosa, otro del amarillo, otro del celeste. Pero me voy a detener en este un monon a la kai porque quiero mostrárselos en una oración y cualquier cosa dejen el espacio y lo copian del campus, que ya la tienen esta diapositiva. Quiero que vean esta oración, que también les puse un dibujito para hacerlo más atractivo, de coordinante correlativa. Hoirodioi un monon
empeiroi nautai, alakai, deinoi, emporoi eisin. Voy rápido porque el análisis lo tienen ahí. El verbo conjugado es eisin, ¿sí? El verbo ser, que ya nos apareció en tercera persona. El sujeto es hoy rodioi, los rodios. Los rodios, humonon, ahí lo tienen en rojo. ¿Qué une ese humonon? Une un predicativo subjetivo, pero ojo, porque une empeiroi nautai como predicativo subjetivo con deinoi emporoi, ¿con qué? Con el alakai. Estos nexos que son correlativos, que yo les puse ahí NC de nexo coordinante, nexo correlativo, no importa, unen justamente, como decíamos, como veníamos practicando estos coordinantes, unen dos cosas que están al mismo nivel sintáctico. Entonces, ¿qué une acá? Dos predicativos subjetivos. Los rodios no solo son navegantes experimentados, empeiroi nautai, alakai, sino también deinoi emporoi, hábiles comerciantes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es esta oración? Para practicar o para que vean el uso, por ejemplo, de estos coordinantes correlativos. Humonon alakai, nexo coordinante, que unen dos cosas que están al mismo nivel sintáctico. Entonces, esto como lo van a practicar, van a ver que yo les puse algunas oraciones para practicar estos giros coordinantes. Les va a aparecer o giros o conjunciones coordinantes y van a tener oraciones para realizar. Ahí lo que les puse de imagen es el famoso coloso de Rodas, ¿verdad? Los rodios son famosos justamente por ser navegantes, por el hecho de que viven en una isla y sí o sí tienen que ser navegantes, pero también son famosos por sus estatuas. Se dice que son los primeros en poder hacer estatuas que se parecen a seres vivos, que parecen caminar, y este es el famoso Coloso de Rodas, ¿no? Que es una de las 7 maravillas del mundo, que bueno, fue destruida, no sabemos, no tenemos más que referencia. Bien, pasamos a los adverbios. Yo que les puse una listita de adverbios que de nuevo, las tienen en el campus, es imposible abarcar, los adverbios son eternos, o sea, lo que sí tenemos que saber, ahora voy a decirles por ahí las más importantes, que por ahí son muy frecuentes, es que, primero, dijimos, son invariables, así los encuentro en el diccionario. Después les cuento para que sepan que si ustedes tienen un neutro en acusativo, puede funcionar como adverbio. Recién, por ejemplo, el monon, ese que quería decir solo o solamente, bueno, era un adverbio. Ahí les puse el ejemplo de proton, que está ahí más abajo. Proton quiere decir primero. Es un adjetivo, pero como es un adjetivo que está en neutro singular, puede funcionar también como adverbio, ¿sí? Y después sepan que sobre la raíz de adjetivos, si le cambian la terminación de ese adjetivo y le agregan omega sigma, pueden armar un adverbio en mente, de los terminados en mente. Por ejemplo, dikaios, como justo. Si yo cambio la terminación os y le agrego omega sigma, eso se me transforma en, si dikaios es justo, dikaios es justamente, o sea, con justicia. Entonces, esto no es que lo tengan que saber, son herramientas que les sirven a ustedes para si ya ven algo que termina en omega sigma, y bueno, tiene altas chances de que eso sea un adverbio terminado en mente en castellano, ¿sí? Y a nivel sintáctico, como decíamos, la mayoría de las veces que, como nos vamos a topar los adverbios nosotros, van a ser circunstanciales, ¿sí? Les muestro ahí algunos ejemplos. Aei, que quiere decir siempre, ano, que quiere decir arriba, ekei, que quiere decir allí, kakos, este es un ejemplo de estos que son con omega sigma, que es mal, que ustedes conocen el adjetivo, kakos era mal, malo, bueno, este es kakos malamente, pero bueno, como adverbio malamente en castellano no lo usamos, decimos más bien mal, ¿no? Proton es un ejemplo de esto que les decía, de el ejemplo de un neutro que se transformó en adverbio, esto en latín también les pasaba. Y jode es un adverbio que quiere decir así, pollu quiere decir mucho. Este es el me, que es el que me quería detener. Me es la negación. Y existen dos tipos de negación en griego, me y u. Los dos quieren decir no, ¿sí? Así que se los pueden topar en las oraciones, seguramente por ella les apareció en alguno. Y sintácticamente, bueno, y la última es nun, que es ahora. Sintácticamente, fíjense la primera oración que les puse en esta diapositiva. No hagamos la segunda, hagamos la primera. Hoanthropos orsos legei.
El verbo conjugado lo tienen ahí subrayado, es lego, que quiere decir hablar. O anthropos es el sujeto. ¿Y qué tienen ahí? Orthos, que reconocen ahí lo que acabamos de ver, ¿no? Esa omega sigma como adverbio terminado en mente. Orthos como adjetivo es correcto, recto. Orthos está en palabras con ortografía, ¿no? Y orthos es rectamente, correctamente, ¿ven? Terminado en mente en castellano. ¿Cómo traduzco esto? El hombre habla correctamente, habla con corrección. Sintácticamente es un circunstancial, porque ¿qué es un circunstancial? Es una circunstancia del verbo. Las circunstancias del verbo pueden ser muchas, de lugar, de tiempo, de cantidad, en este caso de negación, ¿no? Como el me de recién. A todos estos adverbios, ustedes se los topan en la oración, en las oraciones que nosotros vayamos a ver, seguramente vaya a ser circunstancial. En algunos casos puede ser atributivo, pero lo voy a dejar en pausa eso para digamos, no, lo podemos ver más adelante, no hay problema. Circunstancial. Entonces, una circunstancia del verbo, ¿sí? Siempre de tiempo, ano de lugar, ekei de lugar, cacos de modo, y así sucesivamente. Circunstancial, circunstancia del verbo. Bien, y por último, como yo les decía, quiero que hagan o se aprendan esta listita de preposiciones que son lo mismo que habrán visto en latín con los loci, que son los circunstanciales de lugar. Bueno, las preposiciones son, entonces, ya las vimos, hay muchas preposiciones, pero yo les voy a pedir que se aprendan esta listita de preposiciones que arman los circunstanciales de lugar, que es, insisto, es similar a, si lo deben haber visto en latín, esto en griego se llaman topoi, los circunstanciales de lugar, pero en un segundo que les quiero mostrar este cuadrito, que lo tienen lo tienen en mi cuadernillo, pero me parece que así es más gráfico. ¿Qué es qué, entonces? Con estas preposiciones, por lo menos ustedes pueden manejar una lista acotada de circunstanciales de lugar. ¿Cuáles son? En más dativo es lo que se traduce en griego como en, y es un circunstancial que yo lo llamo pu, como en latín el ubi, ¿sí? Entonces, en más dativo es lo que voy a traducir como en, fíjense que es lo que tienen ahí en el centro del círculo, ¿sí? En más dativo, pu, en. ¿Cómo digo Asia? ¿Sí? Que es el quo latino. Eso se dice de dos maneras en griego, y el nombre de circunstancial es el poi. Así como en latín era quo, bueno, en latín es poi, en griego es poi. Esto es la preposición eis o la preposición es más acusativo, o la preposición pros más acusativo. Eso quiere decir a o hacia o hasta, ¿sí? Es de dirección hacia. Son dos. Eis o es, que las puse así juntas porque es en realidad la misma preposición, ¿sí? Es una variante dialectal. Eis o es más acusativo. Es igual que el quo, que también daba dirección con acusativo. O pros más acusativo, a o hacia. ¿Cómo digo desde? Tengo dos posibilidades. Ec, la preposición ec o ex más genitivo, o la preposición apo más genitivo. Y eso es de o desde. Y esa circunstancia se llama posen, que es el unde latino, ¿sí? El unde latino. Ec es la misma preposición que ex. En algún contexto la pueden ver escrita con capa, ec, en otros con xi, más genitivo. Y apo más genitivo es lo mismo, de o desde. Y por último, la flecha que atraviesa, que es el a través de o por, como se dice eso en griego, dia más genitivo, y esa circunstancia se llama P. Entonces, ¿por qué me gustaba este círculo? Porque en el círculo ven todo, ven. El puntito en el medio es en más dativo, es en el lugar, nadie se mueve, en el lugar. El que es de dirección hacia, ven la flechita para dentro del círculo. Hay una pequeña diferencia que en el esquema está mostrada, que es que eso es hacia entrando, ven que la flecha entra en el círculo, y pros se queda como hasta el borde. Eso es por eso me interesaba que vean el dibujo antes que el cuadro.
Y lo mismo pasa con el posen, con el que quiere decir de o desde. Hay una leve, sutil diferencia entre decir desde y desde adentro, que eso se escribe con ec o ex, más genitivo, que decir a partir de dónde, pero desde el borde, que eso es con apo, más genitivo. Pero si no se lo acuerdan, no importa, traduzcan todo como desde y no hay problema. Pero les quería mostrar el círculo para que vieran esa diferencia. Son los dos, en los dos casos, son los dos poi y los dos posen. Los dos van con acusativo. La diferencia es qué preposición uso. Pero todos se pueden traducir igual, hacia o desde. La sutileza se la dejo para el que la quiera recordar, si no, no hay problema. Son o hacia o desde. Y por último, el que es a través de, que es dia más genitivo, que es P. Entonces, ya les digo, hay muchas más preposiciones, pero esta listita, entonces ahora vuelvo a esta listita, que es lo mismo, acá está en forma de cuadro, es lo que me hace es como ordenar más que nada los circunstanciales del lugar, que yo como siempre digo, hay cosas que es mejor aprendérselas de memoria o tener un cuadrito a mano. Yo soy flexible con eso. Tener el cuadrito a mano, no importa, pero esto de estar yendo todas las veces a buscar algunas preposiciones que son muy frecuentes o adverbios que son muy frecuentes, y la verdad que es un plomo, así uno no aprende una lengua. Entonces, mejor tener como estos cuadritos a mano. Entonces, ya les digo, ahora a mí la verdad que usar el sincrónico para copiar cuadros me parece un plomo, así que les digo, estos cuadros ya los tienen en el campus, tienen estos mismos ya subidos, y también tienen el cuadrito de las preposiciones así, ya lo tienen. En todo caso, y por supuesto también tienen todo esto en el cuadernillo apuntes de griego, que se está siempre. Lo que pasa es que, bueno, acá es como que está más personalizado por clase. Y bueno, van a tener de tarea un ejercicio que van a hacer como frasecitas sueltas para traducir. Como, acá yo les puse una, por ejemplo, estus agrus, dia tu pediu, apo tu pediu. Si quisieran, esto es un lindo ejercicio para hacer, para terminar de memorizarlas, que es justamente agarrar una preposición y un sustantivo e ir pasándolo por diferentes preposiciones de estas, y hay unos como que termina, a mí me parece que uno termina internalizándolo. Ya les digo, van a tener en el campus una tarea con su autocorrección, que es en esta línea, ¿sí? De practicar estus agrus, dia tu pedí, o sea, varios, y con sustantivos que se repiten para que también a ustedes les resulte eh, eso, justamente, de la repetición que surja la memorización. Así que bueno, ya estamos en hora. Bueno, espero, yo siento que la clase dentro de mis condiciones estuvo bien. Estuve dándola en un celular diminuto y dándola con... No los vi a ustedes no me ven a mí, pero bueno, ya les digo. No estoy en mi casa, así que fue una situación particular. Y bueno, les agradezco la paciencia. Les dejo entonces la tarea, que ya la tienen subida, con su autocorrección, y ténganme paciencia, en estos días les escribo y les respondo si me escribieron, pero bueno, justamente como en virtud de esta situación en la que me encuentro, como de unos pocos días de vacaciones, justo no estoy atenta a eso. Pero bueno, en un par de días ya me pongo al día, ¿sí? Muchas gracias, Dale, muy profe. bien. Gracias, Muchas Gracias, profe. profe. Bueno, Sus les vacaciones. agradezco mucho, ¿eh? Que tengan buena semana y nos reencontramos el miércoles. Chao, chao. Igual. Igualmente. Chao.